Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia o la buena nueva, o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 8, del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 21, donde se lee, donde estábamos diciendo que así como es necesario estar libre de la madre para nacer a la vida biológica, así también es necesario estar libres del padre para nacer a la vida adulta. Toda cosa y relación, todo placer y deber que se coloca como absoluto antes que Dios, nos quita la libertad. Solo el amor del Señor o al Señor sobre todas las cosas nos hace libres frente al resto. Solo el absoluto nos absuelve, nos libera de todo, porque todo lo relativiza. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el discípulo sale de la madre, que se podría decir que es como una guarida, un nido, y del padre, que se puede decir también es relación o realización, para nacer como creyente, libre, hijo de Dios. En el versículo 22 leemos que Jesús le dijo: sígueme. Hermanos, seguirlo a él
no es una pretensión o una voluntad mía, sino una llamada y un don suyo para mí. Y la llamada y el don de Dios son irrevocables, nos dice el apóstol Pablo en la epístola a Romanos capítulo 11. Arraigados en su amor fuerte y fiel para siempre, como lo anuncia el Salmo 117. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Son los vivos quienes entierran a los muertos. Pero quien coloca un efecto antes del Señor ya está muerto. Carece de su otra parte que lo hace vivir. Todas sus relaciones tendrán siempre el sabor de la muerte. Aún con el color de las piedras, su vida no será más que un enterrar muertos. Ahora vayamos al capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27, donde leemos: Jesús subió a la barca y lo siguieron sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose, ellos lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, asombrados, decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Dice Jesús a los discípulos que lo habían seguido en la travesía. El miedo y la confianza son dos sentimientos opuestos que se disputan el corazón del hombre. La primera lo blanquea. La segunda lo hace caminar. Al crecer la una, baja la otra y viceversa. Hermanos, a nosotros nos corresponde favorecer la confianza y controlar el miedo. Este viene de la conciencia de las limitaciones y confía en lo que podemos nosotros, y aquella viene del conocimiento de que Dios es nuestro Padre y confía en lo que Él puede. Los discípulos lo han seguido, pero todavía no saben que deben reclinar la cabeza, incluso sobre el mar tempestuoso. No es el Padre a quien hay que sepultar, sino los propios temores. De lo contrario, no se llega a la otra orilla. La travesía de Jesús con sus discípulos es imagen de la existencia humana. La barca es la comunidad, donde Él está con nosotros. Debe pasar por dificultades, debe pasar por borrascas y tempestades. Tarde o temprano, todos vamos al fondo. Esa, hermano que me escuchas, es la única certeza. Numerosos anticipos nos lo recuerdan, por si acaso lo olvidamos. Las situaciones límite, así como
evidencian la poquedad, también estimulan el crecimiento de la fe. Los momentos de crisis, casi hasta la última, son el mismo lugar de la fe. De lo contrario, no sirve para vivir una vida exenta del temor a la muerte, cuya vista, como una gorgona, nos petrifica. Una fe que no se mide con la muerte no pasa por la verdad del hombre, que es tierra, y es incapaz de darle un sentido positivo su permanencia en el mundo. La muerte, hermano que me escuchas, seguirá siendo el tirano que la gobierna. Si se quiere llegar a la otra orilla, es necesario desatanizar el mar, desatanizar el abismo y la misma muerte. Esto es lo que hace el Señor que duerme y se despierta, que muere y resucita, para romper definitivamente el muro que separa nuestra realidad de muerte con su deseo de vida. El relato es una escena bautismal. Es ese bautismo que se realiza en el arco de toda nuestra historia personal y comunitaria. Y nos sumerge, o sea, nos bautiza siempre más en el Señor, hasta cuando al final nos hace entrar en Él que duerme, en su misma muerte, para salir de ella con su misma vida, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Hermanos, Jesús es aquel a quien el viento y el mar le obedecen. Él ha dormido con nosotros y se ha despertado por nosotros. Su sueño es la confianza de quien reclina su cabeza en el seno del Padre. Por esta fe, por esta su fe, por esta fe suya, se despierta en el poder de Dios, dominador del mar. También nosotros podemos tener confianza en Él. Es el Señor que salva, pero no de la muerte, porque eso sería una ilusión, porque sabemos que somos mortales, sino que nos salva en la muerte, porque nos ofrece el despertar a una vida nueva que va más allá de la misma muerte. Hermanos, la iglesia es la comunidad de los que son bautizados en su muerte para tener parte en su misma vida. Lo anuncia Romanos capítulo 6. Los siguen y están con él en la misma barca. Sea que valen, sea que duerman, sea que velen, sea que duerman, ya viven siempre en el Señor. Lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y en el versículo 23 leemos que Jesús subió a la barca. No es una, sino la barca donde Jesús está con sus discípulos. Es un pedazo de madera
que está sobre el abismo y lo atraviesa llevando por el agua. Y así la barca es el lugar de la vida salvada. Es imagen de la iglesia, nacida del madero de la cruz, donde Jesús, hermano que me escuchas, por ella y con ella, durmió y se despertó. Hermanos, la cruz es el madero en el cual él mismo realizó en solidaridad con todos y una vez para todas la travesía de la muerte a la vida. Deseo que sea imposible e eliminable en cada hombre. Y dice la Escritura que sus discípulos lo siguieron. Hermanos, los discípulos ahora ven donde reclina él la cabeza. Se abandona al Padre de la vida, más allá de la misma muerte. También la muchedumbre sobre la orilla está llamada a pasar a la otra orilla, porque somos transeúntes. La vida es una travesía. Los discípulos son los primeros en realizarla en él, que duerme y se despierta. Entran y salen del abismo, que es común a todos. Aprenden a tener la fe en las travesías de la vida, superando las tempestades del miedo y a la muerte. Son los primeros que, después de haber sido pescados por el Hijo de Dios, están llamados a ser como él, pescadores de hombres, como lo dice Mateo capítulo 4. Y en el versículo 24 leemos que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Un sacudimiento levanta el abismo contra ellos. Así será también cuando Jesús sea arrebatado y luego restituido victorioso del sepulcro, como lo anuncia Mateo capítulo 27. El mar, hermano que me escuchas, símbolo de la muerte, se levanta por devorarlo todo y a todos, como se sucederá al fin del mundo. Es lo que tenemos, lo que tememos, lo que sabemos que sucederá, aunque ignoramos cuándo. Todo lo que nosotros hacemos no es sino un intento. Puede ser enorme o puede ser inútil, como la fatiga del Sísifo, para salir de esta situación. La cultura es una máquina de inmortalidad, cuyo motor es la conciencia de las limitaciones y la protesta contra ellas. Y dice que la barca quedaba tapada por las olas. Hermanos, la barca está invadida por las olas, presa de la muerte. Delante de esta no hay persona ni comunidad que valga. Y dice que él estaba dormido. Su actitud es la del niño en brazos de su madre, como lo dice el Salmo 131, que le permite abandonarse y esperar incluso en las dificultades extremas, ahora y siempre. El sueño es símbolo de la muerte. No le tiene miedo al abismo. Su madre es la confianza en el Padre de la vida.
vive la imitación absoluta como comunión con el absoluto. El final como reanudación con el principio. Y el versículo 25 dice que acercándose, ellos lo despertaron. Hermanos, Jesús durmió nuestro sueño como criaturas limitadas para hacerse cercano a nosotros. Nuestro acercamiento a Él marca su despertar por nosotros y es el principio de nuestra salvación. En su sueño venció nuestra muerte y en su despertar nos comunica su victoria. Y los discípulos dicen, Señor, sálvanos. Señor, salva. Es el nombre de Jesús. O sea, Dios salva. En el cual el ángel le ordenó a José que llamara al Dios con nosotros en Mateo capítulo 1. Nuestro acercamiento a Él significa invocarlo como Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos dice Hechos capítulo 2. Hermanos, para ser salvados, ningún otro hombre ha sido dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos, nos dice Hechos capítulo 4. No solamente le dicen los discípulos, Señor, sálvanos, le dice también, porque perecemos. Después del nombre de Jesús. He aquí el de los discípulos. Cuando dicen, estamos perdidos. Ellos experimentan la perdición común de toda criatura que, así como no existía, siempre está bajo la amenaza de no existir. Pero en la barca estamos con el Hijo de Dios, que existe desde el principio y siempre existirá. Él vino a compartir nuestro sueño para que nosotros podamos disfrutar de su descanso y saborear nuestra muerte para saciarnos de su vida. La perdición es el único lugar donde tiene sentido hablar de la salvación. Y en el versículo 26 leemos que Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? Hermanos, ante la muerte, todos tenemos miedo. Y el miedo de morir crece hasta convertirse en miedo de vivir. Y Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Es casi el sobrenombre de los discípulos, como está en Mateo capítulo 6. La fe es la victoria sobre el miedo a la muerte. Permite acogerla como lugar de comunión con la fuente de la vida. Aunque son miedosos y de poca fe, los discípulos tienen en el Señor aquella fe que hace que se dirijan a Él. No se debe apagar la mecha humanamente o la mecha humeante, nos dice Mateo capítulo 12 y también está en Isaías capítulo 42. Es de grande valor incluso esa poca fe que aflora en las situaciones límite, que aflora en la necesidad. El hijo se dirige naturalmente a la mamá y el hombre a Dios.
no a otros. También los ancianos invocan a la mamá antes de morir. La confianza en quien da la vida sale precisamente cuando se pierde esta. El hombre es conciencia de muerte, aunque por lo general se aparta. Ella plantea a todos, de un modo radical, el problema de la fe. Mientras vivamos y nos sintamos fuertes, la fe y la ausencia, la fe siempre andan mezcladas. La fe y la ausencia de la fe siempre andan mezcladas. Como el oro y la piedra, las tribulaciones, que es anticipo de la tribulación final, trillan, muelen y purifican nuestra fe para hacerla como el oro puro. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 1. Por eso, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo se ufana de las tribulaciones porque sabe que ellas trituran las esperanzas vanas y dejan al final esa única esperanza que no desoluciona. Nos dice Romanos capítulo 5. Una fe que descuida la realidad de la muerte no sirve para vivir ni para morir. No tendría nada que decir acerca de la existencia humana, condenada a ser para la muerte. Y dice que entonces se levantó. Según el texto, parece que haya hablado antes de despertarse. Y es verdad. En efecto, su palabra de vida es la palabra de la cruz, lo dice 1 Corintios capítulo 1. Es su muerte por nosotros. Y dice que Jesús increpó a los vientos y al mar. Hermanos, Jesús, que estaba dormido y se ha despertado, aplaca la tempestad de los discípulos y de cada uno de nosotros que somos los creyentes. ¿Dónde está, oh muerte, su victoria? Lo anuncia 1 Corintios capítulo 15, Isaías capítulo 25. La muerte ya no vive como una amenaza de la vida. Mi limitación no es el lugar del contacto con el otro. Posibilidad de relación, comunicación y amor. Mi limitación absoluta no es ni nada, sino el contacto con aquel que desde siempre me ama y me entrega su vida. Hermanos, el Señor Jesús increpa los vientos y el mar como a los demonios. Muchos espíritus de la mentira agitan el aspecto de la muerte. Jesús sataniza la vida y la muerte. Esta pierde su aguijón, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 15, que es la desconfianza que impide reconocernos como hijos de Dios. Y dice que sobrevino una gran bonanza. Es la gran calma que viene de las heridas del Cristo. Esa paz y alegría que nadie os podrá quitar,
lo anuncia Juan capítulo 16, y me permite dormir en comunión con el que murió y resucitó por mí y por todos los creyentes. Es el don de su Espíritu Santo. Con su fuerza podemos afrontar la travesía, seguros de que llegaremos al puerto. Hermanos, el bautismo me sumerge en Cristo muerto y resucitado y me da su misma serenidad de hijo en brazos de su madre. Toda dificultad y angustia me introduce siempre más a fondo en la fe en Él. Y dice el versículo 27 que aquellos hombres estaban maravillados. Nos sorprenden estos hombres que asoman inesperados del mar, tempestuosos y aplacados. No solo los discípulos, sino también los otros quedan asombrados. Para todos y para siempre, el mar se ha aplacado. La cabeza del Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, ha venido a la luz. El resto del cuerpo está naciendo a través del trabajo de la historia. El sufrimiento actual ya no está bajo la maldición de la muerte, sino bajo el signo de la nueva creación que está naciendo. Los gemidos del tiempo presente son los dolores del parto, nos dice Romanos capítulo 8. Nuestro último día será el dies natalis, el nacer a nuestra verdad como hijos de Dios. Nacimos para nacer. Y los discípulos decían, ¿quién es este? Hermanos, no viene de ninguna parte conocida para nosotros. Viene de lo desconocido, del sueño. Emerge incluso de la muerte como Señor de la vida. Primogénito de los que resucitan de entre los muertos. El primero de una multitud de hermanos creyentes, como en Colosenses capítulo 1, Romanos capítulo 8. Él sabe de dónde viene y a dónde va. Es el Hijo que viene del Padre y va hacia el creyente. El que tiene poder sobre los vientos y sobre el mar, sobre la vida y sobre la muerte, está con nosotros en nuestra misma barca y duerme para darnos también a nosotros los creyentes la confianza del despertar. Hermanos, su cercanía es segura. Acercarse a Él es despertar nuestra fe y sentir su paz. Esta es la actitud del Hijo del Hombre que realiza la travesía cuando ya no está dominado por el miedo a la muerte. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, donde leemos: al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadaneros, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo,
Hijo de Dios, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a esa piara de puercos o de cerdos. Jesús les dijo: id. Saliendo de ellos, se fueron a los puercos, y al instante toda la piara se lanzó al lago por un precipicio y se ahogaron. Los porqueros huyeron y al llegar al pueblo contaron todo, también el de los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se retirase del territorio. Y dice Jesús a los demonios que entran en los cerdos y van a parar al abismo. Es el primer exorcismo de Mateo, cuando apenas había calmado la tempestad que asustaba a los discípulos. El Señor Jesús vence la misma raíz del miedo, reduce a la impotencia a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, que el Señor lo reprenda donde esté, y libera así a los que por temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud por toda la vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. El Señor, que duerme y se despierta, aplaca el mar, calma el terror de la muerte y hace ir al abismo al que perturba las aguas. Hermanos, diablo significa divisor. Con la mentira separa al hombre de su verdad de hijo y de creyente. Los endemoniados están poseídos. No son dueños de sí mismos. Están a merced del enemigo. Moran en los sepulcros y aterrorizan a los transeúntes. Aunque no estemos satanizados, también nosotros estamos poseídos por la ignorancia de la verdad, separados de la realidad, extraños a todo y a todos. El exorcismo nos devuelve a nosotros mismos a nuestra libertad. Los exorcismos son parte esencial de la actividad del Señor Jesús. El mal ya no es una fatalidad. Tenemos la posibilidad y, por consiguiente, la responsabilidad de vencerlo. Siempre estaremos expuestos a él y le tendremos miedo. Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es ser poseídos. Una cosa es ser vulnerables y otra cosa ser heridos e incluso llevados a la muerte. El trozo nos presenta primero el encuentro del Señor Jesús con los endemoniados, luego la petición de los demonios y su caída al mar, y por último el anuncio de los porquerizos con la reacción de los
gadarenos. El exorcismo se realiza mediante la palabra. La verdad sencillamente desmiente la mentira. Si la incredulidad nos hace hijos del Padre de la mentira, que es homicida desde el principio, como dice Juan capítulo 8. Por su envidia entró la muerte en el mundo. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 2. La fe en la palabra, hermano que me escuchas, nos hace ser hijos del Padre de la vida. En la medida en que tengamos fe, no somos esclavos del miedo. Nuestra poca fe, de todos modos, es acechada por la incredulidad. El exorcismo es una lucha entre la desconfianza y la confianza que dura toda la existencia. Se concluirá al final, cuando necesariamente nos entreguemos al Padre de la vida. En la medida que tengamos fe, no somos esclavos del miedo. Jesús, en su dormir y despertarse, es la palabra que vence la mentira, la luz que ahuyenta las tinieblas, la confianza en el Padre que quita el miedo de la muerte y nos ofrece una existencia libre, una existencia filial y una existencia fraterna. La iglesia, hermano que me escuchas, continúa la misma lucha. El enemigo, aunque esté en fuga, todavía está activo. Solo al final será arrojado al mar. Y el versículo 28 se lee: al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Hermanos, este es un territorio pagano de la Decápolis, donde no se conoce a Dios. Es particularmente visible la acción del enemigo, porque Jesús lleva también allí la victoria cumplida en su sueño y su despertar. Y dice que vinieron a su encuentro. El mal no solo no puede vencer, ni siquiera huir. Corre al encuentro del Señor Jesús, como la mariposa nocturna a la llama. Su presencia desencueva del sepulcro a los endemoniados. Y dice que eran que dos. Mateo redobla con gusto los personajes. La de los dos ciegos en Mateo 9, los dos y la de otros dos ciegos en Mateo capítulo 20. Dos es el principio de muchos. El segundo endemoniado y el segundo ciego es el que lee, llamado a identificarse con el primero y realizar su misma experiencia. El exorcismo, como la curación de la vista, que es la fe, es para todos. Y dicen que estaban endemoniados. O sea, son poseídos por el diablo, el divisor. Que el Señor los reprenda donde esté, que los separa del otro, de sí mismo y de los otros.
Al demonio se le suele llamar espíritu impuro. Impuro es lo que sabe a muerte. Espíritu significa respiro, vida. Espíritu inmundo significa una vida de muerte. Lo contrario del Espíritu Santo, que es la vida de Dios. El espíritu impuro obra instalando en la inteligencia una mala opinión acerca de Dios. Y en el corazón, la confianza con respecto a Él. ¿Cómo puede vivir uno que considera antagonista y malo el propio principio y fin? Y dice que los endemoniados salían de los sepulcros. En griego, sepulcro se dice nemeion, que tiene la misma raíz que memoria y muerte. La mentira nos hace habitar en la memoria de muerte por toda la vida. El evangelio nos hace salir de allí y nos da la memoria de la vida. El recuerdo del Señor Jesús, que ha dormido y se ha despertado con nosotros y por nosotros. El hombre, que es el único animal consciente de morir, está angustiado por su final, a no ser que sepa que precisamente en ella entra en comunión con su mismo principio. Y dice Mateo que tan furiosos estaban estos endemoniados que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Hermanos, quien está en la muerte es perjudicial para sí y para los otros. El camino que lleva a todos al sepulcro ha llegado a ser peligroso, de tal manera que ninguno, excepto el Señor de la vida, puede pasar ileso. Y en el versículo 29 leemos que los demonios se pusieron a gritar. Es un grito de terror que quiere aterrorizar. El mal delante del bien se evidencia por lo que es. Antes podía parecer como un normal. Y los demonios decían, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? Hermanos, no hay nada en común entre la mentira y la verdad. Donde está la una, la otra desaparece. La primera reacción delante de la palabra es la de sentirse extraño, como la del ojo que se abre al sol. Es una tortura. No es para mí. Sin embargo, el sol es para el ojo como la música para el oído. Y dice que los hombres se preguntaban, ¿quién es este? Los demonios lo saben. Es el Hijo de Dios. Ellos creen, pero tiemblan, nos dice Santiago capítulo 2. En efecto, hermano que me escuchas, la fe no es solamente saber quién es Él, sino confiar en Él. Ver el alimento y no comerlo es el suplicio del tántalo.
la pena de daño, privación de lo que sacias mi hambre. Pero, ¿cómo puede confiar en el Señor quien lo conoce? Pues de la voluntad que fue hecha para amar, no consentir en lo que la inteligencia le hace ver como un bien, no es posible. Y sin embargo, es real. En efecto, hermano que me escuchas, nuestra libertad es esclava. Primero, de la mentira que ciega la inteligencia. Luego de la costumbre en el mal que bloquea la voluntad. El Señor Jesús ha venido a liberar nuestra libertad, a hacernos abrir los ojos de la mente y del corazón, que al ser dilatados en la noche, se cierran a la luz. Y los demonios decían, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Hermanos, la victoria definitiva sobre el mal será al fin del mundo, así como al final de nuestra existencia, que es un anticipo personal, pero con la venida del Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido, lo dice Marcos capítulo 1. Termina el reino de Satanás y comienza el de Dios, lo dice Mateo capítulo 4. Para los demonios, el tiempo ha terminado. Antes del fin de los tiempos, ya ahora la fe en Jesús nos da la victoria sobre ellos. La presencia del bien es percibida como tormento por el mal y por el mismo enfermo que le presta su voz. En efecto, el mal tiende a identificarse con su huésped, que se vuelve endemoniado, paralítico y ciego de tal modo que percibe el bien como una amenaza. El Señor Jesús separa al enfermo de su temor o de su tumor, el pecador de su pecado, para devolverlo a su integridad. Y en el versículo 30 leemos, había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo. Hermanos, los cerdos, para los hebreos, son animales inmundos. Una morada más oportuna para el espíritu impuro que el hombre que está hecho para el espíritu de Dios. Pero quien no se considera hijo, necesariamente tiene el espíritu de la muerte. Y no hay que extrañarse si se embrutece. Y en el versículo 31 leemos, y le suplicaban los demonios. El demonio es un derrotado que suplica al vencedor. El poder de las tinieblas delante de la luz es nulo. Y decían los demonios, si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. El demonio, hermano que me escuchas, con su espíritu de desconfianza, deja libre al hombre que vuelve a ser hijo de Dios
Pero antes de ir a parar en el abismo en el cual quería sumergirnos, se queda todavía un poco de tiempo en los puercos, en nuestras zonas de incredulidad que nos acechan. Y en el versículo 32 leemos que Jesús le dice a los demonios, id. Es la orden de Jesús a los demonios. Pero la pregunta es esta: ¿por qué le permite todavía una presencia temporal entre nosotros? ¿Por qué hay todavía incredulidad en nosotros y alrededor de nosotros? ¿Por qué el mal en nuestra historia pequeña y grande? Dios lo deja para hacer con él el misterio de salvación. En nuestra zona de incredulidad experimentamos la fe. En nuestras miserias, su misericordia. El mal existe todavía, pero ha perdido su poder de encanto. Y dice que saliendo de ellos se fueron a los puercos. Hermanos, las olas con las cuales los demonios querían atrapar a los discípulos se los tragan a ellos mismos. Mientras vivimos, las aguas, símbolo de la muerte, siempre nos causan miedo. Pero este es el lugar de la desconfianza. Y en el versículo 33 leemos que los porqueros huyeron. Los 2 endemoniados ya quedaron libres, pero el espíritu del mal está todavía en los porqueros que se alejan del Señor Jesús, así como en los gadarenos que lo alejan. Pero hay un hecho nuevo que para los ex endemoniados es buena noticia y para los otros es mala. ¿Qué es eso? Es la liberación del mal. El mal en los poseídos quita la máscara y puede ser vencido fácilmente. En los otros se presenta bajo la apariencia de bien, camuflado por intereses, camuflado por ventajas, camuflados de placer. Pero todo esto, hermano que me escuchas, al final hace habitar entre los sepulcros. El mal, para que lo comprendamos como es, debe haber alcanzado la fase aguda. Sale al descubierto y es vencido con seguridad en la muerte. Por eso, las situaciones límites, como la de los discípulos en la barca y la de los endemoniados en los sepulcros, son las más propias. En lo cotidiano nos conformamos incluso con nuestros puercos cómodos, que revelan su aspecto demoníaco solo en su manifestación extrema, que llevan al egoísmo y mantienen a las víctimas sepultadas en él. Y en el versículo 34 leemos: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Obran exactamente como los endemoniados. Y dice que le rogaron que se retiraran de su territorio. Los demonios, hermano que me escuchas,
le habían rogado que no los alejara de sus parajes. Los gadarenos le ruegan que se aleje de sus linderos delante de Dios. El mal no tiene ninguna libertad. En cambio, el hombre puede incluso rehusar la liberación. El Señor nos respeta y se aleja con paciencia. Espera que los porqueros y toda la ciudad lleguen al extremo, como los discípulos en la barca o los dos endemoniados en los sepulcros, para que acepten su don. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.